Vamos a ver un segundo ejemplo y es, por ejemplo, en este caso dice que en la industria de la impresión se pueden detectar errores en las páginas que se imprimen, por ejemplo, de un periódico. Y hay un estudio que hay que realizar, ¿verdad? Porque vamos a suponer que los errores que se encuentran en una página de un periódico ocurren aleatoriamente, es decir, que son independientes unos de otros dentro de la página y entre páginas. Entonces se puede esperar que el número de errores siga la misma distribución de Poisson que hemos mencionado anteriormente, porque aunque no estamos hablando de ocurrencias en un cierto intervalo de tiempo, estamos hablando de ocurrencias en una superficie que sería el tamaño de la hoja del periódico o la zona imprimible del periódico. Entonces, es, digamos, lo mismo, solo que no es tiempo, sino que es superficie en este caso. ¿Cuántas ocurren en esa superficie? Y obviamente tiene un parámetro. Si es de Poisson, tiene el parámetro lambda, que lo vamos a simbolizar por L, por mayor facilidad de escritura. Para probar esta hipótesis, lo que vamos a hacer es realizar un experimento. Siempre cuando uno va a probar hipótesis, siempre hace un experimento. En este caso se han examinado 200 páginas de periódico y se ha anotado la cantidad de errores que hay en cada página. Van viendo página y van contando errores. Entonces se ha encontrado que el número de errores, el primer número, no hay error, un error, dos errores, etc. Y a la par del número de errores, el total encontrado en las 200 páginas examinadas. Entonces, bueno, aquí estamos. Estos son mis datos. Y me dice que use un nivel de significancia para esta prueba. ¿Qué quiero probar? Bueno, que el número de errores encontrados en las páginas sigue una distribución de Poisson con parámetro lambda, en este caso desconocido. Vamos a usar los datos para estimar el parámetro. La hipótesis, el paso 1 es describir las hipótesis. La nula sería que los datos se ajustan a la distribución de Poisson. Versus la alternativa, que los datos no se ajustan, o sea, no siguen la distribución de Poisson. El paso 2 es determinar el nivel de significancia, ya me lo da el enunciado, que es el 5%. Si no me lo diera, digamos que no me lo dice, entonces yo puedo analizar el caso y si es un caso donde es muy importante la exactitud, yo puedo bajarme hasta el 1%. Si no es tan importante o es tradicional, podemos mencionar el 5%, y si es demasiado holgado, que no necesito tanta aproximación, que es algo como muy subjetivo o algo así, que no necesito exactitud, puedo incluso ser 10% o incluso más, ¿verdad? Entonces, es como para tener una idea si no me dan el nivel de significancia. Aquí, el paso 3, usar el test chi cuadrado. Yo debo decir qué test voy a usar. Bueno, como lo que quiero es validar la distribución como Poisson, que sigue estos datos, entonces yo ya sé que voy a usar un test chi cuadrado de bondad de ajuste. Aquí se habla de ciertos grados de libertad, los degree of freedom. En este caso, antes estábamos manejando K-1, porque solo teníamos el número de categorías, pero como ahora estamos agregando una distribución conocida de probabilidades, las distribuciones de probabilidades tienen parámetros que no estarían, digamos, conocidos también dentro de nuestro estudio, porque estos son los datos de la muestra. No tenemos el parámetro poblacional. Entonces, como es Poisson y solo tiene lambda como parámetro, entonces el D en este caso sería 1 y K sería 5 por la misma razón, ¿verdad? Estamos hablando de categorías de 0, 1, 2, 3, 4 y 5, son 6 categorías, y menos 1 que se pierde, entonces se hacen 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aunque aquí debería ser K igual 6 realmente,
porque son 6 categorías. El 1 lo estoy restando acá. Entonces aquí es 6, perdonen la interrupción, pero hay que ponerlo como es correcto, ¿verdad? Debe ser 6 porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. K son 6. El 1 se le resta porque es el D igual a 1 y el otro, entonces en realidad se le van a restar 2. Menos 1, menos 1. Entonces quedaría 4, el número de grados de libertad. Y el número de grados de libertad aquí, al ser 4, entonces habría que buscar en las tablas el valor que corresponde a 5 grados, a 4 grados de libertad y con el nivel de significancia del 5%. Ya no va a ser 7.815, hay que buscarlo en la tabla. Pero igual vamos a dejarlo así y usted sabe que hay que corregir este valor, ¿verdad? Habría que, se lo vamos a poner de otro colorcito para que usted lo valide. Lo vamos a dejar en rojo para que usted lo valide en las tablas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, el paso siguiente es aplicar el test. Para eso se hace el cálculo. El chi cuadrado calculado, esta es una C, es la sumatoria desde i igual 1 hasta acá de los observados menos los esperados al cuadrado sobre los esperados. Se van haciendo estos cálculos, se van sumando desde 1 hasta 6 sería, ¿verdad? Dijimos de 0 a 6, de 1 sería 1, el de 0, 2, el de 1, 3, el de 2, hasta llegar a 5, que sería 6, el de 5. Y se hacen todos los cálculos. Y aquí se han hecho, ¿verdad? Como los esperados ya se tendrían los datos que son distribución de Poisson para el número, digamos, x igual 0. Yo puedo calcular el valor esperado haciendo el cálculo del valor esperado de Poisson y ese sería el 44.62 para 0, el para 1, para 2 y así sucesivamente hasta llegar al de 5. Eso me da 1.01 al hacer esos cálculos. Como 1.01 es menor que allá tenía 7 puntos y algo en la anterior. Tenías, perdón, es este. Era 7.85 con 4. Con 3, perdón, con 4 va a ser un poquito más todavía. Entonces, con mucha más razón no se va a poder rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? Porque esto es menor que el 7 punto y algo. Entonces no podemos rechazar y ahí concluimos que la distribución de Poisson con lambda igual a 1.5 erratas por página se ajusta bien a los datos. Esto es pues lo que, digamos, se tendría que hacer hasta aquí cuando se quiere usar el test chi cuadrado. Para el final tenemos relaciones del test Smirnov-Kolmogorov. ¿Y qué es lo que hace? Es lo mismo. Hace lo mismo, bondad de ajuste. ¿Qué tan ajustados quedan los datos a las distribuciones? Solo que no usa la P, no usa parámetros, no usa nada. Usa la función de distribución acumulativa. Como yo tengo aquí, digamos, la situación es, tengo una variable que son mis datos y tengo una aproximación en mi mente que son lo que esos datos parece que son, que siguen cierta distribución. Como yo ya estoy suponiendo una distribución, por ejemplo, si yo supongo que es de Poisson, entonces al suponer Poisson, yo puedo calcular la acumulada de Poisson y hago la acumulada de los datos y yo veo si empalman o son iguales o hay diferencias para cada valor de X en los Yes de las acumuladas. Y así es como él va haciendo el cálculo de la distribución, ¿verdad? De acumulada y hace el test chi cuadrado en base a eso. Para mostrar cómo no funciona, vamos a suponer este caso. Voy a poner en una variable X 50 valores distribuidos de manera normal, aleatoriamente. Y en una variable Y
30 valores distribuidos aleatoriamente de manera uniforme. Entonces yo ya estoy diciendo que lo que hay en X es normal y lo que hay en X es uniforme. Aquí hay más datos y aquí hay menos datos. Entonces no importa, esto digamos es puesto así para identificar que realmente no importa que tengan la misma o no cantidad de datos. Allá en el de chi cuadrado sí se pedía que fueran la misma cantidad de datos. El test hace esto. Si yo no le pongo más parámetros, sino que solo le pongo las dos variables, hace esto. Es un test Kolmogorov de dos muestras. Kolmogorov-Smirnov o Smirnov-Kolmogorov. Bueno, esa es una discusión, ¿verdad? ¿Quién va primero? Realmente se acostumbra a poner KS, Kolmogorov-Smirnov. En otros lenguajes ponen SK. Entonces es cuestión de gustos. Los dos, se les atribuye a los dos, el trabajo de los dos, el método. Los datos están en X y Y. D es 0.5, que sería como, digamos, la distribución que se está haciendo por un promedio, digamos. P, el valor de P que se obtuvo del test es muy pequeño. Con esto simplemente yo ya puedo concluir que se tiene que rechazar la hipótesis de igualdad. ¿Por qué? No son iguales las dos distribuciones acumuladas. Yo ya sabía que no eran iguales. Una es normal y otra era uniforme. Entonces, pues, veamos cómo hacer esto de otra forma para que, pues, entendamos cómo aplicarlo. Vamos a hacer directamente usando R. Entonces vamos a cambiar el X y el Y para hacer un test diferente y ver cómo es que no rechazamos. Esta es la ayuda y por aquí está cómo me paso a ver la ayuda del test y funciona igual, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer directamente acá y vamos a usar el test KS. Observen que a medida que yo voy escribiendo, él me va mostrando, el editor me va mostrando ayuda. Y entonces yo puedo decir, bueno, aquí esto es lo que necesito, ¿verdad? Por si alguna vez yo me pierdo en lo que estoy haciendo. Voy a poner el X y el Y, pero no los he calculado. Entonces vamos a hacer eso primero. Calcular el X y el Y, como lo hacíamos en esto, ¿verdad? Pero vamos a usar random normales las dos para que veamos. Entonces X, allá le puse flechita, aquí le voy a poner igual. Vamos a generar 40 valores aquí, normales. Y en Y voy a generar 60. Yo puedo, aquí los estoy haciendo directamente, lo que significa que el promedio va a ser 0 y la desviación va a ser 1. Pero yo puedo cambiar esos parámetros para ver que no sean iguales. Digamos, para hacerlos diferentes, entonces vamos a poner aquí vamos a poner 3 y 1. Y aquí vamos a poner, vamos a ver, y en X vamos a poner 3 y 1.1. Ahora corro el test. Yo sé que tienen el mismo promedio, pero diferente desviación. Entonces, no lo había escrito. No. Entonces tengo que escribirlo. Solo X y Y, así como está dado ahí allá. Y él me muestra
un P, que es lo que yo realmente voy a ver, de 0.9578. Voy a cambiar ahora para que veamos que, porque estoy haciendo prácticamente un cambio cosmético, digámosle así, con 3 y 1.1. Voy a ponerle a este 0. Y lo voy a dejar el otro como estaba. El X quedó como estaba y al volver a correr el test, veamos qué sucede ahora. Miren, el P es ahora 3, pero es por 10 a la menos 16, lo que significa que es extremadamente pequeño. Lo que quiere decir que yo debiera rechazar la hipótesis nula de igualdad. Allá tenía una igualdad porque la desviación era 1 y 1.1 con el mismo promedio. Aquí tengo diferente promedio, pero aunque tienen siempre desviaciones pequeñas, entonces obviamente me está diciendo que yo debo rechazar la hipótesis nula de igualdad de las dos distribuciones. Bueno, con esto pues doy por terminado este tema y deseándoles los mejores éxitos en su desempeño como estudiantes. Muchas gracias.